Mi mamá y mi hermano me acosaron durante años cuando papá estaba fuera, así que los grabé y se lo envié. Ahora él ha solicitado el divorcio y mi familia dice que nunca debía haber nacido. Tengo 16 años y un hermano mayor de 18, y él es prácticamente el niño de oro, pero solo para mi madre. Mi mamá nunca ha tenido problema en ocultar que tiene un hijo favorito, y bueno, no soy yo. Desde que era pequeña, supe que a mi mamá le gustaba mucho más mi hermano que yo. Nunca pude entender la razón, porque siempre intentaba imitar a mi hermano y hacer lo que él hacía, solo como un intento de ganarme el cariño de mi madre. Pero cualquier cualidad que ella encontraba entrañable en él, a mí me parecía molesta. Así que finalmente dejé de intentar impresionarla porque era una tarea imposible. Al menos, a mi padre parecía gustarle por quien soy como persona y no esperaba que fuera una réplica exacta de mi hermano para encontrarme digna de ser amada. Mi padre no tenía un favorito, trataba a mi hermano y a mí como iguales y estoy y estaré siempre agradecida por eso porque al menos tuve un padre que era normal y me respaldaba. Desafortunadamente, mi madre no era la mejor persona con la que estar y se aseguró de que este cierto lado suyo solo saliera cuando estaba sola con mi hermano y conmigo. Nunca se salió de la línea cuando mi padre estaba cerca. Las cosas habrían sido mucho más fáciles para mí si mi padre hubiera estado cerca por mucho tiempo, pero cuando era más joven, tenía que viajar mucho por trabajo y todavía lo hace, así que terminé pasando mucho tiempo con mi madre y mi hermano. El problema era que mi madre era ama de casa y siempre estaba allí cada vez que regresaba a casa de la escuela. Estaba allí para comenzar a acosarme de inmediato y hacerme dudar de mí misma. Ella comentaba constantemente sobre mi apariencia y encontraba constantemente cosas que criticar, lo que me daba nuevas inseguridades todos los días. Para que conste, yo era una niña excepcionalmente delgada y a nadie le gusta eso en las mujeres, algo que mi madre me recordaba constantemente. También tenía gafas y un cabello muy raro que ella también parecía odiar porque, a pesar de la persona horrible que era en el fondo, en realidad era bastante bonita y también mi hermano. Ella seguía diciendo que deseaba que yo también hubiera heredado sus jeans, pero desafortunadamente yo era un patito feo y se aseguró de que no lo olvidara. También estaba el hecho de que mi hermano era genial en muchas cosas como los deportes y los estudios. Yo era una buena estudiante en lo académico, pero era miserable en los deportes. En serio, no tenía coordinación mano-ojo y odiaba cualquier actividad atlética, pero mi madre siempre me presionaba para que participara porque creía que de alguna manera arreglaría mi cuerpo y me haría más deseable a la vista. También me obligaba a comer cosas que pensaba que eran buenas para mí, como cantidades excesivas de proteínas. Seamos honestos, solo hay una cantidad determinada de carne que la gente puede consumir. Antes de que empiecen a sentir náuseas al verlo, y eso es lo que me pasó a mí. Probablemente es por eso que me hice vegetariano hace unos años debido a toda la carne y el pollo que mi madre me dio de comer cuando era niño. Tampoco me ayudó porque algunas personas son delgadas y yo soy una de esas personas. Ni siquiera tenía un problema con mi cuerpo hasta que mi madre empezó a molestarme y para ocultarlo empecé a usar ropa muy holgada y la vieja de mi hermano porque tenía miedo de lo que mi madre diría si usaba ropa que mostraba mi cuerpo. Así fueron las cosas para mí hasta hace unos años, que fue cuando descubrí que lo único en lo que era realmente buena era nadar. No lo había intentado antes porque mi madre no me había presionado porque ella misma tenía mucho miedo al agua, pero luego tuve la oportunidad de probar para el equipo de natación hace un par de años y fue entonces cuando comencé y debo decir que no quiero sonar cursi, pero eso prácticamente cambió mi vida. Finalmente tenía algo en lo que era buena y comencé a poner mi corazón y alma en ello. En poco tiempo comencé a tonificarme y de hecho aumenté una cantidad considerable de peso, lo que me hizo ver mejor y también tenía mucha más confianza en mí misma porque finalmente estaba mejorando y estaba muy feliz de que mi madre y mi hermano, sin embargo, no estaban muy emocionados con este desarrollo porque solo significaba que tenían menos oportunidades de molestarme por mi apariencia. Ahora me veía mejor, así que no tenían nada que decir al respecto y por un tiempo casi pensé que se darían por vencidos, pero realmente subestimé cuánto les desagradaba a los dos porque poco después comenzaron a encontrar otras formas de molestarme. Comenzaron a darme lo que llamo el tratamiento de Cenicienta porque esperaban que estuviera a sus espaldas y llamadas durante todo el día. Cada vez que me veían sentada y simplemente relajándome, me asignaban algo de trabajo para hacer y pronto era como si estuviera haciendo todas las tareas de la casa. De hecho, déjenme corregir que no era como si estuviera haciendo todo en la casa. Estaba haciendo todo en la casa. Cuando mi padre estaba fuera en un viaje de negocios, se aseguraban de que hiciera todo el trabajo en la casa mientras ellos solo inventaban excusas y encontraban formas de evitar hacer lo que fuera necesario. Cada vez que les decía que estaba cansada o agotada de la escuela, simplemente me decían que tenía que hacerlo porque sí. Si yo no hacía las tareas de la casa no había nadie más para hacerlo porque mi madre también estaba cansada porque se estaba haciendo vieja a pesar de que solo tenía 40 años y ni siquiera era tan vieja y bueno, mi hermano estaba involucrado en tantas actividades en la escuela que era bastante creíble que estuviera exhausto todo el tiempo suficiente para librarse de hacer todo el trabajo, así que para decirlo sin rodeos, Cenicienta y yo hacíamos todo el trabajo de la casa mientras ellos simplemente se sentaban y me dejaban hacerlo y no me dejaban hacerlo. Querían que lo hiciera porque eso me cansaría y eventualmente tendría que rendirme, pero decidí que, sin importar lo que pasara, no iba a renunciar a lo único que me traía alegría y, de todos modos, solo me harían pasar por esto cuando mi padre no estuviera cerca, lo que sucedía durante casi la mitad del mes, pero luego, durante la otra mitad, simplemente tendrían que ser normales y tendríamos que hacer nuestras propias tareas. Ahora,
Muchos de ustedes se preguntarán por qué nunca hablé con mi padre sobre esto. Bueno, para empezar, no quería causar problemas en mi familia porque al final del día quería que todos fueran felices. Supongo que se podría decir que era un poco complaciente con los demás y eso llevó a la mayoría de mis problemas. Siempre estaba tratando de hacer felices a todos y sabía que mi padre realmente amaba a mi madre. Eran novios en la secundaria y se casaron tan pronto como se graduaron de la universidad. Había escuchado de varios familiares lo mucho que se amaban. Sabía que le rompería el corazón a mi padre si alguna vez se enterara del monstruo en el que se había convertido mi madre, así que nunca dije nada porque no quería romperle el corazón. Para ser más precisa, no quería ser yo quien tuviera que romperle el corazón diciéndole la verdad, así que solo esperaba y rezaba para que tal vez él descubriera la verdad por sí mismo o tal vez mi madre por algún milagro se convirtiera en una buena persona, pero eso nunca sucedió. También tenía una persistente duda de que tal vez si le decía la verdad a mi padre, simplemente no me creería y como mi madre y mi hermano siempre se comportaban como buenos padres y buenos hermanos, había muchas posibilidades de que eso sucediera y no quería adelantarme a los acontecimientos y decirle a mi padre cómo me trataba mi madre y cómo mi hermano parecía disfrutarlo y luego no hacer que me creyera porque eso arruinaría la única buena relación que tenía con alguien en mi familia, así que decidí mantener la boca cerrada y sufrí todo en silencio, pero recientemente cambié de opinión y decidí que iba a tener que exponer a mi madre y a mi hermano porque se estaban volviendo un poco demasiado. Me estaba cansando mucho de hacer todo el trabajo de la casa porque, si bien antes no tenía mucha tarea porque estaba en un grado inferior, ahora estaba en algunas clases AP y no podía permitirme perder más tiempo y energía. También conseguí un teléfono hace un par de meses, algo que no tenía antes porque mis padres eran el tipo de personas que creían que arruinaría mi futuro y no sé si tenían razón o no, pero definitivamente fue bastante molesto e inconveniente por decirlo menos, así que para mi cumpleaños número 16, mi padre me regaló un teléfono nuevo para mi uso personal. Ahora estos dos factores combinados me llevaron a la conclusión de que absolutamente tenía que exponer a mi madre y a mi hermano ahora porque tenía los medios también, y yo estaba también muy cansada de cómo me habían estado tratando durante los últimos años solo porque no querían verme feliz. Hace 2 semanas obtuve mi primera C en una tarea porque el día antes de que se suponía que debía entregarla tuve que lavar mucha ropa porque mi madre se negó a hacerlo y mi hermano afirmó que estaba demasiado cansado, y entonces tuve que hacerlo porque necesitaba ropa limpia para vestir y habría muchos revuelos y simplemente decidí lavar mi propia ropa y dejarla de ellos afuera. Así que decidí hacerlo todo y tomó una gran parte de mi tiempo, por lo que no pude dedicar suficiente tiempo y energía a mi ensayo, por lo que sonó un poco a medias y obtuve una mala calificación por eso, lo cual fue realmente injusto porque ni siquiera fue mi culpa, pero la maestra no sabía cómo me estaban tratando en casa, así que tampoco iba a culparle exactamente. Confronté a mi madre cuando regresé a casa después de que calificaran mi ensayo y le dije que no iba a hacer ningún trabajo en la casa y que ella y su hijo tendrían que hacer su parte, pero ella solo me dijo que era mi propia culpa por haber reprobado, porque si hubiera puesto un poco más de esfuerzo, probablemente no tendría que estar poniendo excusas por mí mismo. Además, mencionó cómo mi hermano aún podía sacar buenas notas mientras participaba en todo lo demás, y aquí estaba yo, poniendo excusas y culpando a otras personas por mis propios fracasos. Creo que ese fue mi punto de quiebre, mi última gota, y decidí que tenía que ponerle fin a esto porque ya había tenido suficiente. No pude grabarlo en ese momento, pero decidí que la próxima vez que ella dijera o hiciera algo similar, tendría mi cámara lista para capturarlo todo y se lo enviaría a mi papá para que él se encargara de esto. Después de ese incidente, al día siguiente, mi papá regresó a casa y se quedó con nosotras unos días hasta que tuvo que irse de nuevo, y nos quedamos solas. Esta vez yo sabía que tan pronto como él se fuera, los dos, mi mamá y mi hermano, se unirían para acosarme y obligarme a hacer su trabajo sucio. Así que, el día que mi papá se fue, preparé mi teléfono para grabar tan pronto como él saliera. Y, como lo esperaba, mi mamá y mi hermano irrumpieron en mi habitación en cuanto mi papá se fue y comenzaron a darme una lista de tareas que tenía que hacer. Ni siquiera dijeron por favor, solo me dijeron que tenía que hacer esto y aquello, y al final me dijeron que me pusiera a trabajar. Pero esta vez decidí plantarme, solo para ver qué pasaba, y les dije que no iba a hacer nada de eso. Por suerte, pensaron que sería buena idea ser desagradables conmigo, porque no sabían que había puesto una cámara en mi habitación y que los estaba grabando. Mi madre me llamó vaca floja y dijo que solo me estaba entrenando para hacer todo el trabajo de la casa porque, dado mis calificaciones y mi pereza, nunca llegaría a hacer nada en la vida, por lo que era inútil que estudiara y desperdiciara su dinero. Mi hermano se unió y empezó a decir que solo porque él podía hacerlo todo no significaba que yo pudiera hacerlo también, y que debería dejar de intentarlo porque era patético, y que mejor me dedicara a las tareas del hogar, porque al menos eso me garantizaría un trabajo como empleada doméstica en el futuro. Dijeron algunas otras cosas desagradables también, y fueron realmente crueles en ese momento, más de lo habitual, lo cual fue afortunado para mí porque lo grabé todo. Mi sangre hervía, pero me mantuve en silencio porque sabía que probablemente esta sería la última vez que tendrían la oportunidad de acosarme así y unirse en mi contra. Estaba a punto de ponerle fin a todo para siempre. Una vez que terminaron de divertirse, mi madre me dijo que me pusiera a trabajar lo antes posible en lugar de perder el tiempo, y luego salió de la habitación y cerró la puerta tras ella. Tan pronto como se fue, decidí detener la grabación y enviar el video a mi padre junto con un largo mensaje sobre el tipo de trato que he estado recibiendo en casa durante, quién sabe, cuántos años. Y le conté todo, literalmente todo lo que había estado guardando para mí durante tanto tiempo. Le conté todo el acoso que sufría,
cómo se unían los dos contra mí cada vez que él no estaba y cómo me habían hecho trabajar para ellos como una sirvienta. También aseguré de mencionar todos los comentarios desagradables que siempre habían hecho contra mí, como había tenido miedo de defenderme durante tanto tiempo debido a todo el acoso, y que esto me había afectado tanto que ahora estaba perjudicando mis calificaciones. Creo que no había pasado ni una hora desde que mi padre se fue de casa cuando le envié el video. Pensé que ya estaría en su vuelo, pero por suerte, aún no había abordado y pudo ver mi mensaje antes. Tan pronto como lo vio, me dijo que me encerrara en mi cuarto y no hiciera nada, y que volvería a casa de inmediato. Durante unos 45 minutos me quedé callada en mi habitación, y luego escuché a mi papá llegar al estacionamiento, y supe que algo estaba por suceder. Me quedé en mi habitación incluso después de escuchar a mi mamá abrir la puerta y preguntarle a mi padre qué hacía de regreso tan pronto. Literalmente, segundos después, escuché a mi papá gritarle a mi mamá sobre el video que le había enviado y le preguntó a ella y a mi hermano qué estaban haciendo. Trataron de pasarlo como una broma, pero mi padre había leído el mensaje que le envié y les dijo que pararan, porque lo sabía todo y exigió una explicación. Fue entonces cuando mi madre se dio cuenta de que todo se había descubierto, ya no podía ocultarlo, y mi papá finalmente se enteró de cómo me había estado tratando. Ella comenzó a suplicar y a disculparse, diciendo que su frustración había podido con ella porque estaba cansada y la descargaba en mí, pero mi papá la confrontó y dijo que sabía cuál era la verdadera razón. No sé de qué hablaba, y aún no lo sé porque mi papá se niega a contármelo. De todos modos, después de eso, se fueron a su dormitorio y los escuché gritar, pero no pude entender las palabras, así que no sé de qué estaban discutiendo. Lo único que sé es que, después de aproximadamente media hora, mi madre estaba empacando sus cosas y se iba, llorando histéricamente. Mi papá le dijo a mi hermano que se fuera con ella, y él aceptó sin hacer preguntas. Para ese momento, ya había salido de mi habitación y no tenía idea de lo que estaba pasando, pero sabía que fuera lo que fuera, no era bueno. Después de que ambos se fueron, solo quedamos mi papá y yo. Finalmente, reuní el valor para preguntarle qué había sucedido. No me dijo mucho, solo que ahora estaba a salvo y que no tendría que soportar más a mi madre. Mi papá parecía estar de muy mal humor en ese momento, así que no hice más preguntas y decidí encerrarme de nuevo en mi cuarto. Al día siguiente, vino a hablar conmigo y me dijo que lamentaba cómo se había comportado el día anterior, pero que tenía muchas cosas en la cabeza. Me dijo que ya no tendría que preocuparme por mi madre nunca más, que estaba iniciando el proceso de divorcio y que ahora solo seríamos él y yo, porque mi madre ya no estaría en la ecuación. También se disculpó por haberme hecho soportar a mi madre durante tanto tiempo y dijo que deseaba que le hubiera contado lo que estaba pasando antes, para haberlo detenido desde el principio. A pesar de todo, había tomado su decisión y esperaba que ahora tuviéramos un futuro mejor. La verdad, me alegré de que se estuvieran divorciando, porque significaba que no tendría que lidiar más con mi madre. Ella me había hecho miserable, junto con mi hermano, durante 16 años de mi vida, y con solo enviarle un video a mi papá, me aseguré de que no pudiera hacerme sufrir los próximos 16 años. Estaba bastante orgullosa de mí misma por haberme enfrentado a ella y finalmente haberla denunciado. Lo tenía bien merecido y ya era hora de que lo hiciera. Los días siguientes fueron bastante tranquilos porque mi papá trabajaba en su oficina en silencio y hablábamos durante las comidas, pero fuera de eso, nos manteníamos bastante aislados. Sabía que él estaba herido, pero no sabía cómo arreglar eso, así que solo intentaba estar allí para él a mi manera. Teníamos buenas conversaciones cuando hablábamos, y esa era mi forma de darle un poco de paz, pero más allá de eso, sabía que estaba desconsolado y que realmente extrañaba a mi madre. Hace unos días, finalmente le entregaron los papeles de divorcio a mi madre y me enteré porque mis abuelos, los padres de mi madre, decidieron llamarme para gritarme por ello. Mis abuelos y yo nunca nos hemos llevado bien, porque eran una extensión de mi madre, y no me gustaban para nada. Cuando me llamaron, pensé en rechazar la llamada, pero siguieron llamándome, y eventualmente tuve que contestar. Tan pronto como lo hice, comenzaron a gritarme y me dijeron que era una maldición para la familia, que todos estarían mucho mejor sin mí. Siempre me han odiado, pero esto fue demasiado. Les dije que no podían hablarme así, pero dijeron que podían hacerlo porque yo había arruinado la vida de su hija. Dijeron que yo era la razón por la que se estaba divorciando, que todos esos años de matrimonio habían sido tirados por la borda por mi culpa, y todo por el video que envié. Me llamaron ingrata porque fue mi madre quien me trajo al mundo a pesar de las varias complicaciones durante su embarazo, de las que ni siquiera sabía, y aún así la traicioné y la fastidié. Mi abuela me dijo que mi madre me trajo al mundo arriesgando su propia vida, no para que yo arruinara su matrimonio algún día, y me dijo que ojalá su hija hubiera abortado, como ella le sugirió, porque eso habría sido mejor que tener una hija como yo. Mi abuelo decidió darme la estocada final, diciendo que mi madre estaba inconsolable después de recibir los papeles de divorcio. Me preguntó si ya estaba feliz, ya que ahora tenía la casa para mí sola y mi padre nunca volvería a ver a mi madre. Intenté decirle que esa ni siquiera era mi intención y que nunca le dije a mi papá que se divorciara de mi madre, pero colgaron antes de que pudiera defenderme, y luego me bloquearon. Desde entonces, me he sentido invadida por la culpa, porque siento que soy la peor persona del mundo. Sé que estaban tratando de manipularme, y siento que lo lograron un poco, porque me siento muy mal por lo que pasó y siento que de alguna manera debo arreglar esto. Actualización 1. Hola, mucha gente me ha preguntado si soy adoptada o si fui un hijo no deseado, y no tengo una respuesta definitiva para eso aún,
pero sé con certeza que no soy adoptada. Eso es seguro. Sin embargo, puede que sí haya sido un hijo no deseado para mi madre, eso es bastante evidente por su comportamiento. No me voy a disculpar con ella y definitivamente no estoy tratando de revertir lo que hice. No le voy a decir a mi padre que cancele el divorcio, eso sería demasiado. Mis abuelos y mi madre pueden seguir enojados todo lo que quieran. Después de todo lo que me hicieron pasar durante todos estos años, no pueden esperar nada bueno de mí, ni perdón ni simpatía en absoluto. No lo merecen y me lo han demostrado una y otra vez, especialmente con todo lo que mis abuelos me dijeron por teléfono el otro día. Es un milagro que incluso me haya sentido culpable por algo, pero supongo que eso es solo porque soy complaciente con la gente, y estoy trabajando para que eso no me afecte en mis decisiones futuras. He hablado con mi papá al respecto y creemos que es una buena idea que empiece terapia, porque le dije que la única razón por la que no le conté nada durante tanto tiempo fue porque no quería hacer infeliz a nadie. Sabía que si le contaba sobre mi madre, le rompería el corazón. También había algo de duda en mí, porque por alguna razón creía que tal vez mi papá no me creería si le contaba la verdad, así que primero tuve que conseguir pruebas de todo. En fin, tengo muchas cosas que trabajar, así que estamos considerando la terapia en este momento, y si todo va bien, podría empezar en unos días. Actualización 2. Hola, estoy de vuelta y finalmente tengo la respuesta de por qué mi madre me odiaba. Tenían razón, no fui adoptada, pero definitivamente fui un embarazo no deseado. Finalmente le pregunté a mi papá sobre lo que había dicho mientras discutía con mi madre el día en que la echó de la casa. En mi publicación original mencioné que hubo una parte en la que mi papá dijo que conocía la verdadera razón por la que mi madre me estaba tratando tan mal, pero no le pregunté en ese momento porque había sido un día muy emocionalmente agotador para todos nosotros y no quería añadir más a sus problemas. Además, tampoco parecía algo que él quisiera discutir, así que lo dejé pasar. Pero hoy, hace un par de horas, finalmente lo saqué a colación con mi papá y le pregunté qué quería decir con eso, porque después de eso se había ido a su habitación y no pude escuchar el resto de la discusión, así que no sabía de qué se trataba. Hoy finalmente me dijo que, en realidad, fui un embarazo no deseado. Mi mamá ya no quería tener más hijos después del primero. Ella quería interrumpir el embarazo cuando supo de mí, pero mi papá estaba un poco molesto por eso, así que ella decidió seguir adelante con el embarazo solo por el bien de mi papá. Él nunca se lo pidió, pero estaba tan triste que ella lo hizo de todas maneras. Y luego nací, después de muchas complicaciones y problemas, lo cual agotó mucho a mi madre, y por eso me guardó cierto resentimiento después de mi nacimiento. Mi papá nunca esperó que ella me tratara de esta manera. Ella había dicho que nunca se sintió conectada conmigo como bebé, pero él solo asumió que era uno de los síntomas de la depresión posparto. Pensó que con el tiempo desaparecería, pero nunca lo hizo. Ambos comenzamos a llorar, porque aunque ya lo sabía, lo había deducido por mi cuenta, todavía dolía escucharlo de su boca. Me dijo que se sentía responsable por todo lo que había pasado, y nos abrazamos y tuvimos una conversación muy emocional y liberadora. Me siento mucho mejor ahora, sabiendo que la verdad finalmente salió a la luz. No le debo nada a mi madre, y aunque estoy agradecida de que me haya traído al mundo, en realidad no me trató bien después de eso, así que ya no tengo nada que agradecerle. No le guardo rencor y estoy dejando todo atrás con gracia. Actualización 3. Hola chicos, llevo unas 2 semanas en terapia y tengo 2 sesiones por semana. Hasta ahora ha ido bien, y creo que solo mejoraré con el tiempo. Tengo una sesión individual y una sesión con mi papá, para que también podamos trabajar en nuestra relación y reconstruirla desde cero, para que podamos tener un vínculo más saludable en el futuro. Los procedimientos del divorcio ya han comenzado, y hace unos días mi mamá y mi hermano regresaron para recoger lo último de sus cosas, ya que mi madre se mudaba permanentemente con sus padres, y mi hermano también. No me hablaron ni hicieron contacto visual conmigo en ningún momento, lo cual agradezco porque simplemente significaba que no tendría que lidiar con ellos ni hablarles. Pueden odiarme todo lo que quieran, pero eso no cambia el hecho de que ellos mismos provocaron esta situación al tratarme con pura crueldad durante toda mi vida. Ahora merecen lo que les pasa, y me niego a sentir pena por ellos. Lo único que me importa ahora es reconstruir mi relación con mi papá y ser tan feliz como pueda, viviendo mi vida al máximo.